No te apareció, pero ya estamos ahí. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Bienvenido. Muy bien, buenos días a todos, un saludo, ya estamos aquí listos para platicar con ustedes. Oye, pues surgió en la semana este tema de la amiba come cerebros, parece una película de estas de medianoche hollywoodense, pero desafortunadamente pues esto existe, la ameba o amiba, ¿no? Protozooaurio, ¿no, doctor? ¿O qué es? A ver, explícanos. Sí, es una amiba, como cualquier otra amiba, y estas amibas están habitualmente relacionadas con materia orgánica, muy frecuente con excremento. Y en climas cálidos y en temperaturas cálidas, como es esta época, en el momento de ahorita en verano, en este año no hubo tanto porque, bueno, pues la gente estuvo encerrada, ¿no? Entonces, se incrementa el desarrollo de muchas de estas especies que se encuentran en el ambiente y que infectan a la gente. Particularmente esta es una amiba, o ameba, también te puedes decir ameba o amiba, las dos maneras de decirlo están aceptadas, y esta se desarrolla en los ríos y habitualmente es agua dulce, y hay algunas especies que crecen en agua salada, que ya platicaremos más adelante de otra que puede crecer también en agua salada. Entonces, esta habitualmente se encuentra en el agua. Cuando las concentraciones se incrementan y esto se combina con una sensibilidad particular o individual de algunas personas que no sabemos en qué consiste esa sensibilidad, es cuando se presenta la infección. El nombre de la enfermedad que se presenta es la meningoencefalitis amibiana primaria. Meningoencefalitis, acuérdense, meningo es las meninges, las bolsitas que cubren el cerebro y la espina dorsal, la médula espinal, y la encefalitis es la inflamación del cerebro. Entonces hay una inflamación aguda de la bolsa que cubre el cerebro y del cerebro, y esto causa pues muchos síntomas que ahorita vamos a platicar en los pacientes. El nombre particular de esta amiba se llama Nagliera fowleri. Ya saben que estos nombres son muy frecuentes en las bacterias, se les van poniendo los nombres de las personas que las descubren. Es una infección que se presenta, que es bastante poco frecuente, y desafortunadamente en los pacientes en los que se presenta, al parecer, el hecho de que se rompan las barreras iniciales de inmunidad y se permita la infección, hace que las tasas de muerte en los pacientes sean muy elevadas. Prácticamente todos los pacientes que se infectan se mueren, no hay pacientes que sobreviven, y yo me imagino que si pudiera haber algún sobreviviente, quedan con un daño cerebral muy importante, que su calidad de vida pues es prácticamente bastante poco deseable, ¿no? Les repito, esto normalmente se encuentra en agua dulce, no se encuentra en agua salada, y no sabemos por qué las personas se pueden infectar, algunas más que otras, o se pueden complicar algunas más que otras. Los signos, los síntomas que presentan las personas con mayor frecuencia, y se presentan entre los 2 y los 14 días, es decir, 2 días después de haberse infectado hasta 2 semanas después de haberse infectado se pueden presentar los síntomas. Se pueden presentar cambios iniciales, como con el COVID, del sentido del olfato o sentido del gusto se empieza a presentar, y eso es por una inflamación del lóbulo frontal. Empieza a haber fiebre que no se controla, hay dolores de cabeza muy intensos que están repetidamente presentándose y son de una intensidad muy fuerte. Se puede presentar los datos de meningitis, es decir, la inflamación de las bolsitas estas, que ustedes ya lo conocen, que se les pone rígida la nuca. Esto ustedes lo han visto en niños, principalmente cuando hay meningitis se presentan 2 signos, uno que es el de Kernig de Brusinski, así se llaman los signos estos, y uno es que le acostamos a la persona y le tratamos de flexionar la cabeza hacia que se aproxime el mentón hacia el pecho, y el paciente flexiona las rodillas como un mecanismo de defensa porque siente que le está doliendo. Entonces cuando le flexionas la cabeza hacia el frente, dobla las rodillas, las hace como aproximando las rodillas hacia el abdomen. Y el otro es el dolor.
Esos son los dos signos que se presentan en los datos de meningitis con rigidez en la nuca. Hay una hipersensibilidad a la luz, los pacientes les molesta mucho la luz cuando están infectados, se presentan con náusea, vómitos, obviamente están desorientados los pacientes, tienden a querer estar durmiendo todo el tiempo y ya cuando va avanzando la enfermedad los pacientes pueden presentar convulsiones, tienen crisis convulsivas y empiezan a tener alucinaciones, empiezan a perder el control de sus pensamientos o de sus ideas. Y entonces estos signos van, como les digo, van progresando una vez que se instala la enfermedad, van progresando rápidamente y habitualmente llevan al paciente a la muerte en un periodo menor de una semana, de 4 o 5 días, el paciente muere. La causa es esta, les digo, la amiba Naegleria fowleri, que es afortunadamente de muy baja conversión, lo que nosotros llamamos la conversión infección-enfermedad, es decir, es muy poco frecuente que una persona que se infecta pase a ser una persona enferma. Entonces puede ser que mucha gente nade en el mismo lago, en el mismo bloque, en el mismo cuerpo de agua contenido, pero solamente se infecta una persona en toda una temporada. Más o menos hay entre 200 personas, 230 personas infectadas por año en todos los Estados Unidos. Son 200 casos por 300 millones. Entonces prácticamente es muy baja la presentación de esta enfermedad. La conversión de una enfermedad, este concepto que les decía, es por ejemplo en el COVID, ahora que está tan en los medios de comunicación, la conversión del COVID es que por cada 10 pacientes que se infectan, se convierte en enfermedad en 2. Entonces, es muy alta la conversión. En este caso, en el caso de Naegleria fowleri, es muy baja, es un paciente por cada 450,000 que se infecten, una cosa así. Entonces es muy baja la conversión de infección a enfermedad. ¿Cómo se previene esta enfermedad? Pues prácticamente, digo, hay recomendaciones que dicen que te pongas de estas pinzas que se ponen en la nariz para cuando te metes a nadar a un lago, que no abras la boca cuando estás nadando para que no te entre el agua, pero prácticamente es imposible que una persona no se ponga en contacto con el agua con la que está nadando, no solo que te pongas una de estas escafandras, ¿no?, que se ponían, que tenían cristales aquí, pero pues quién va a nadar hacia un lago, ¿no? Y además casi siempre aderezan los fines de semana que se van a nadar a los lagos, los aderezan con un poquito de sustancias espirituosas y entonces pues ya ni cuenta se dan de lo que hacen, ya no saben si están bebiendo cerveza o si están bebiendo agua del lago. Entonces pues prácticamente es imposible que la gente lo pueda, ¿no? Entonces, como les decía, el tratamiento de esta enfermedad, si es que se puede dar tratamiento al paciente, desde luego el diagnóstico se puede hacer, el diagnóstico se hace a través de algo que se llama punción lumbar. El paciente se flexiona, se les pica la columna y se saca líquido, el líquido cefalorraquídeo que está circulando ahí, y ahí se identifica que ahí está la amiba, entonces se hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, desde luego es en los pacientes fundamental diagnosticarlos temprano, vamos a decir, el primer día que empiezan a tener síntomas o el segundo día que empiezan a tener síntomas, es cuando se incrementa un poco la posibilidad de que los pacientes puedan recibir algún tipo de tratamiento, ¿no? El tratamiento que se les da a los pacientes con Naegleria fowleri es con un medicamento para los hongos de manera intravenosa que se llama la anfotericina B. Es un medicamento altamente tóxico que se utiliza en extremadamente raras circunstancias y desde luego siempre en un hospital y bajo supervisión médica. No se utiliza, no es un medicamento que se pueda comprar en la farmacia de la esquina sin receta, ¿no? Entonces, esos son los casos en los que se puede tratar a los pacientes. Y como les digo, entre más temprano se diagnostican los pacientes, pues mejor es el pronóstico de estos pacientes. Pero pues como evolucionan muy rápido los síntomas, es esa combinación de sensibilidad de ese paciente o la posibilidad de que su sistema inmune permita la infección, y la segunda es la velocidad en la que avanza la enfermedad de manera tan acelerada, y eso es lo que lleva a que los pacientes mueran tan rápido, ¿no?
Terrible, doctor. Entonces, no es que cualquier persona que entre en contacto con esta amibiasis se va a enfermar forzosamente o puede morir. También depende de lo que nos decía la idiosincrasia, ¿no? de cada organismo. Exactamente, eso puede ser un fenómeno de idiosincrasia inmunológica. Entonces, es muy importante que lo entienda la gente para que no tenga miedo, para que no se espante, y pues prácticamente pues lo único que tienen que hacer es pues mantener sus condiciones de salud apropiadas, ¿no? Si tienen alguna enfermedad crónica, cuídense, tomen su medicamento, en fin, las recomendaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, pues en este caso es nada más, si vas a ir a nadar a un lago, pues ten la seguridad de que estás inmunológicamente bien, que no tienes heridas en la piel, porque por ejemplo, otro riesgo, como te comentaba, también es que si tienen heridas en la piel, por ahí no entra el Nagliera fowleri, la amiba no entra por la piel rota, pero otro germen que sí puede entrar es el Vibrio bilifuncus. Ese Vibrio bilifuncus, ese es un vibrio, es una familia de bacterias que se llaman vibrios. El Vibrio cólera, que es el que causa la cólera, pero este es el Vibrio bilifuncus, este es el que causa la enfermedad necrotizante de los tejidos y entra a través de las heridas de la piel. Entonces, si han visto las historias de esta gente que les infectan por una bacteria y la bacteria se empieza a comer la piel de manera muy acelerada. No sabemos tampoco por qué algunas personas tienen mayor susceptibilidad. Claro, hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, pacientes que tienen enfermedad hepática, pacientes, por ejemplo, en este caso particular de la bacteria que se come la piel, las personas que padecen alcoholismo son personas en las cuales se presenta con alguna frecuencia descontrolada la diabetes, pacientes que están en quimioterapia o pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Todos estos pacientes que se les disminuye su sistema inmunológico son hipersensibles a esto. Pero por ejemplo, esta enfermedad que les decía que entra por la piel, que es la otra enfermedad que ustedes seguramente vieron en los medios, pues todos estos casos de gente que tienen la bacteria que se come la piel y entonces les tienen que amputar el pie y se sigue la bacteria, entonces ahora se van hasta la rodilla, y si no se van hasta la cadera, y luego les empieza a aparecer en la mano, y luego les empieza a aparecer en la cara, en fin, se empieza la bacteria a comer al tejido muscular y los tejidos blandos de la persona, pero es por eso, porque hay una herida en la piel. Entonces, si van a ir a nadar a un lago o al mar, pues nada más tengan la seguridad de que no tienen heridas abiertas, ¿no? Porque luego ves gente nadando en el mar o en los lagos hasta con todavía la gasa de la cirugía, y eso es bastante poco recomendable. Así es, doctor. Qué cosa, sí, tema de la amiba come cerebros vino a colación por que se detectó ahí en el sistema de aguas de algunas ciudades ahí en Texas, y se hizo esta alerta, ¿no?, a varias poblaciones por esto, y la recomendación justamente decía hervir el agua, ¿no, doctor? Hervir o clorar el agua, siempre va a ser, por ejemplo, el agua corriente que utilizamos, una precaución que no está de más, ¿no? Claro, lo que pasa es que para muchas personas es difícil entender que aquí en Estados Unidos todavía hay sitios en los cuales el acceso a agua potable no es universal, o sea, no es algo privativo de la Sierra de Oaxaca, que haya más bebidas es con gas, ¿no? Estas que son muy famosas, lo que le dicen las aguas negras del imperialismo yanqui. Es más frecuente encontrar una botellita de eso que encontrar agua, ¿no? Entonces, eso también se presenta aquí en Estados Unidos. Hay lugares en los cuales el agua no es potable y todo el agua que se bebe para consumo humano tiene que ser agua embotellada, ¿no? Entonces, eso también se llega a presentar aquí. Muy bien, doctor, pues interesante tema como siempre, aunque bueno, para saberlo generalmente esto se presenta en este tipo de cuerpos de agua naturales, digamos, ¿no? Como nos dices, lagos, ríos, donde la gente, bueno, muchas veces
se ocupan esos cuerpos de agua, sobre todo en este país, para desechar aguas negras, ¿no? También, entonces de ahí el riesgo justamente de la contaminación de estos cuerpos de agua, cuando la gente pueda utilizar kilómetros más adelante de ese mismo arroyo río esa agua para bañarse o para consumo humano. Ahí es donde tenemos justamente esos riesgos eventualmente de que se presenten estas bacterias o parásitos. ¿Eso puede ser llamado un parásito, doctor, esta amiba? La amiba, sí, las amibas son parásito. Ajá. Sí. Veo que hay una pregunta bueno, no es un comentario, de Teresa, que pone ahí: nunca me he desparasitado. Es muy importante aclarar esto: no hay necesidad de desparasitarse. Esa es una idea que tiene mucha gente, que se tienen que desparasitar. No utilicen antiparasitarios o antibióticos de manera profiláctica. Mebendazol, ¿no? Que es creo que no tomen nada, ¿no? De esa. No, es muy peligroso. Pueden presentar una reacción de idiosincrasia por una exposición repetida a antiparasitarios como que mencionas tú. Pueden presentar una reacción medicamentosa, y hay pacientes que tienen hepatitis fulminante. Imagínate qué lamentable que una persona muera con una hepatitis fulminante o quede con una cirrosis o con una insuficiencia hepática de por vida, o que muera porque se tomó pastillas para desparasitarse. No. Así como lo publicaba ayer en los medios sociales, si un médico te quiere vacunar contra la rabia porque te mordió un ratón o una rata, húyele a la rata y húyele al doctor. Así igual los doctores que les recomiendan que se desparasiten, sáquenles la vuelta. O sea, eso no debe hacerse. Definitivamente no hay no hay que recurrir nunca, doctor, nunca a este tipo de medicamentos, en ningún caso. Se recomienda. Eso no, es una... En los casos que se diagnostiquen este tipo de infecciones de amibiasis, de tifo, de disentería, son ya los tratamientos referidos específicos. Así es. No hay Cuando se identifica que una persona está enferma, entonces ya se les da tratamiento. Pero si no hay un diagnóstico, acuérdense, la parte más difícil de esto es hacer el diagnóstico. Si ya está establecido el diagnóstico de una enfermedad, se les da tratamiento. Si no, no hay por qué dar tratamiento. Ajá, sí, bueno, aquí en México surge esta idea de hace mucho tiempo que los niños hasta lombrices tenían, ¿no? Arrojaban lombrices. Sí, pero si tú estás identificando, mira, desde el punto de salud pública, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Desde luego una enfermedad parasitaria como esta, pues tenemos que ver por qué el niño está teniendo parásitos, ¿no? Entonces tenemos que ver en qué condiciones está viviendo, cómo se está exponiendo a animales o a excrementos, y tratar de hacer un mecanismo de contención de exposición, porque si yo le doy un medicamento antiparasitario que es altamente tóxico, ese paciente, regresando a su entorno social, va a volver a infectarse, se va a volver a enfermar y le voy a tener que dar otra vez el medicamento, y entonces al rato yo le voy a hacer daño con el medicamento a esa persona. Entonces tenemos que ver por qué se está infectando. Y sí, yo hace poco platicaba un caso que me impresionó mucho en el Hospital General de la Ciudad de México, cuando estaba estudiante o estaba ahí en residencia, no me acuerdo. Estaba platicando con la mamá y me llevaba al niño porque pues estaba muy flaco y desnutrido y todo esto, y estaba platicando con el niño y en eso le empezó a salir una lombriz por la nariz, y el niño le hace así y se le mete la jala pues para que se le metiera. Y entonces le dije, espérame, ¿tienes una lombriz ahí en la nariz? Ah, sí, doctor, esas le salen, pero ya le estamos dando el té de la X cosa, de no sé qué tanto. Digo, oiga, no, su niño. Y entonces en el Hospital General vi una fase de la enfermedad por Ascaris lumbricoides, que es el de las lombrices, que se llama el síndrome de Leffler. El síndrome de Leffler es cuando ya las lombrices llegan, pasan el estómago y ya su concentración es tan alta que ya el ácido gástrico ya no les hace nada, suben por el esófago
y se brincan a la tráquea. Oh, Dios. Y entonces causan una neumonía por Ascaris lumbricoides. Entonces son pacientes que empiezan a tener dificultad respiratoria, tos, y cuando tosen a veces salen lombrices. Entonces, esos niveles y esos estados de enfermedad pues son muy avanzados de gente que se ha expuesto a infecciones habitualmente por excrementos y nunca ha recibido tratamiento, ¿no? Afortunadamente no vemos esos pacientes con frecuencia, pero pues bueno, en países en vías de desarrollo, gente muy pobre, gente que recurre a remedios caseros más que a tratamientos médicos, se llegan a ver esos casos todavía. Bueno, el tema del cisticerco, ¿no, doctor? Es algo similar. El cisticerco, exactamente, por comer carne que no está bien cocinada. Y yo tengo todavía pacientes que quedan con convulsiones o que quedan con algún tipo de cambio en su conducta. Puede haber daño cerebral, ¿verdad? Incluso. Sí, claro, claro. Dependiendo del tiempo que dejemos que avance la enfermedad, cuando se implantan los quistes de cisticercosis en el cerebro, claro. Qué barbaridad, doctor. Nos dejas ahora sí que asombrados con lo que puede ser, pero obviamente ahí sí, en esos casos son casos muy específicos en donde entran, sí, eventualmente este tipo de medicamentos, porque lo que entiendo también, doctor, que me comentaba, por cierto, un colega tuyo eventualmente, es que estos medicamentos para desparasitar pues eliminan también eventualmente pues sí parásitos, pero también dañan la flora intestinal, la que requerimos justamente para... Hay casos en los cuales dañan hasta la médula, la producción de células sanguíneas, son medicamentos muy agresivos los antiparasitarios. Es por eso que no deben usarse de manera indiscriminada, incluso por ejemplo, cuando nosotros le vamos a mandar un medicamento antiparasitario, tenemos que hacerle exámenes de función hepática al paciente para ver qué tal está su función hepática. Incluso medicamentos para los hongos de los pies o ese tipo de medicamentos son altamente tóxicos para el hígado. Necesitamos saber que esté bien del hígado, y muchas veces pues le decimos a la persona, ¿sabe qué? Le vamos a tener que dar tratamientos para que le baje un poquito la comezón y que se le esté cayendo un poco la piel, pero no le podemos dar el medicamento porque su hígado no tiene la capacidad de recibirlo, ¿no? Así es, doctor. No, pues qué importante siempre hablar de estos temas, porque sí es muy recurrente, pues no solo aquí en nuestro país, ¿no? En América Latina, en otros países, estos en vías de desarrollo, donde hay poblaciones, justamente, sí. África, en Asia, es frecuentísimo. Países como Tailandia, todos esos países de la parte sur de Asia, son países muy, muy, muy pobres. Burkina Faso, Bangladesh, la India, todos los países tienen una altísima prevalencia e incidencia de este tipo de enfermedades. Así es que, doctor, pues ahí está, hay que, desde luego, antes de recurrir, como siempre nos has dicho, doctor, y esa es una de las grandes enseñanzas que nos has dejado, es que antes de recurrir a cualquier automedicación hay que ir con el especialista cuando sospechemos justamente que hay alguna infección por amibas, por cualquier clase de parásitos, para que mediante pues un análisis de laboratorio, ¿no, doctor? Los que tienen que confirmar pues en este caso, como les digo, es un análisis de laboratorio, pero puede ser una punción lumbar, hay que hacerlo en el hospital. Ok, o los coprocultivos, doctor, eso ya no... Los coprocultivos es cuando nosotros pensamos que hay algo en el excremento, en el tubo digestivo, pero por ejemplo en el caso de esta amiba que empezamos hablando, pues esa tiene que ser una punción lumbar, ¿no? Pero para muchas otras enfermedades sí, pero por ejemplo cuando pensamos que tienen lombrices, como comúnmente se dicen, que pueden ser lombrices planas o lombrices redondas. Por ejemplo, está la Taenia solium, que la gente la conoce como la solitaria. Esa es una lombriz plana, porque es como plaquitas que se van juntando. Y las Ascaris lumbricoides son las lombrices redonditas, entonces se conocen como lombrices planas o lombrices redondas. Entonces, tiene que ser una prueba que se llama de ova y parásitos, de huevos y parásitos. Ese no es un coprocultivo, es diferente la prueba que se hace, ¿no? Ay, Dios. Pues ya nos espantaste el apetito.
Héctor, con todo este corolario de lombriz, gusanos y huevecillos, yo creo que hasta vamos a servir otra vez el agua del café, por si acaso. Te mandamos un abrazo, querido doctor, que tengas un excelente fin de semana y muchísimas gracias. Igualmente, que estén bien, un abrazo, que tengan bonito fin de semana. Gracias, Miroc. Sí, dice aquí los comerciales, estos que invitan a desparasitarse 2 veces al año, bueno, pues son cuestiones meramente comerciales, ¿no, doctor? Sí, eso yo creo que lo debería de prohibir la COFEPRIS. Yo creo, sí. Claro, porque imagínate que una persona se muere o queda con un daño hepático permanente, y todo porque lo vio en la televisión. O sea, para mí es un error incluso que esos medicamentos estén disponibles para las personas sin una receta. Eso, ahora sí, parafraseando al señor presidente, lo que no suena lógico suena metálico. Ahí alguien está siendo corrupto. Eso no está bien. Pues ahí está, queridos amigos, ahí está la recomendación de un experto para este tipo de casos. No hay, como siempre, como acudir al médico, en todo caso, como lo hacemos aquí cada jueves y además de manera gratuita y sin sala de espera. Gracias, Miroc. Te mandamos un abrazo. Y que estén bien. Nuestro agradecimiento. Gracias amigos, todos aquí muy entrados en el tema. Como siempre, excelente consulta y aparte gratis, dice Paquito Gutiérrez, ¿verdad? Eso, sobre todo. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva.